Listo, ya estamos, ¿no? Ya estamos grabando. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos rápidamente con la asistencia. Ya, mire, Váyanme los micrófonos y solo habiliten el micrófono para, obviamente, responder la asistencia, ¿no? la señorita me habló de esto. Está bien, esta partida es para usted, pero para él tiene que ella venir. Realmente es personal. Ella tiene que venir con él. La de ahí ya no tiene validez. Ya, pero digo, ella tiene que venir con él. Claro, es organizadora. Pero la niña tiene que un grado de discapacidad. Yo. No, su hija. No, la publicidad es bien. Ya, y su hija es normal. Sí. Ella tiene que comprar. Sí, por aquí veo que dicen, ¿por qué no apaga el micrófono? Claro que es molesto. Deben estar pendientes de su micrófono para que no se den estos casos. Ya, yo ya lo bloqueé el audio y ya no se escucha, ¿ya? Pero la idea es que ustedes cada uno tengan cuidado de mantener sus audios apagados, por lo menos hasta que se tome la lista. Estoy ingresando al Zoom. Aldaz, Presente, profesor. Parado, Barragán, Bermúdez, Presente Bermúdez. Presente, Barragán. Bravo, Castro, Delgado, Presidente Castro, Duarte, García, Gavilanes, García, presente. Gavilanes presente, profesor. Gavilanes, Guamán, Guillén, León, Presente, Gavilanes. Arias, Presente, profesor, Gavilanes Arias. Guamán, León, Guillén, León presente. Lucas, Macías, Matute, Lucas, Presente Matute. Lucas, Macías, Lucas presente.
Macías presente. Mejía, Mendoza, Morán. Mejía, presente. Morán presente. Mendoza presente. Moreira, Moreno, Orellana. Moreira presente. Ordeñana presente. Moreno presente. Ortiz, Plúa, Rivadeneira. Luego presente. Presente Rivadeneira. Romero, Ronquillo, Sacón. Presente Ronquillo. Sacó presente. Salvatierra, Suárez, Hunda. Salvatierra presente. Presente Suárez Zambrano. Presente Hunda. Vera. Vera Cedeño, Vera Gómez, Vera Ordeño. Presente Vera Gómez. Vera Ormeño presente. A- Traen los micrófonos, por favor. A ver, Vera Cedeño. Vera Gómez. Presente Vera Gómez. Vera Ormeño. Vera Ormeño presente, ingeniero. Villalba, Zambrano. Presente Villalba. Zambrano. Selvallo. Vamos, Selvallo presente, profe. vamos con la segunda vuelta. Alvarado. Bravo. Delgado, Duarte. Guamán, Guillén. Ortiz. Romero. Vera. Vera Cedeño. Zambrano. Listo. Ya grabada la lista. Bien. Secretaria, ¿dónde anda? Dígame, Cuénteme, ¿qué profe. tenemos para hoy? No lo escuché, profe. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos las exposiciones ya de la ¿De qué? Expo 4, que es de los orígenes del significado de la democracia moderna, procesos democráticos, que teníamos que subir esos videos, que tocaría la otra clase. Un ratito porque creo que estamos atrasados. Déjeme Ya, ratito, ubicarme bien. El tema. ¿Dónde está el campo? Acá está el campo. Aquí está democracia. Mira uno. Dice clase 4, ¿no? Eso es sí, derecho humano, contexto histórico, derecho, relación de individuo, sociedad. Ya, ahí terminamos unidad 1 recién. Uy, estamos atrasados. Porque en la unidad 2 son 3 clases. Solo tenemos el lunes 12 y el lunes 19 para 3 clases. Faltan las 5, 6 y 7. Origen, significado de democracia, democracia moderna, procesos democráticos, la evolución de la democracia en el Ecuador y tipo de democracia. Vamos a hacer lo siguiente. Anoten, por favor. Déjenme compartir en el Zoom. Perdón, en el Zoom. Ahí está, ¿no? Faltan 2 clases y solo tenemos, faltan 3 clases, pero solo tenemos 2. Ahí están las 3, ¿sí ven? Entonces, la próxima semana, lunes 12, si no me equivoco, lunes 12, tendríamos las 5 y las 6. 5 y 6. Y lunes 19, las 7. Anótenla, por favor, para que no se confunda. ¿Ok? Lunes 12, las 5 y las 6. ¿Qué tiene que ver las 5? Ahí están los temas. Igual ustedes lo tienen en su aula virtual. Origen, significado de democracia, democracia moderna, proceso democrático. Y las 6
que viene a ser esto, evolución de la democracia en Ecuador, forma de comprensión de democracia y participación ciudadana. ¿Ya? Los temas están relacionados con la democracia, si no hay problema de unirlos en una sola clase. Y la siguiente semana, el 19, lunes, tipo de democracia en el mundo, diferencia entre democracia social y democracia política, democracia y la construcción del Estado, evolución histórica sobre soberanía del pueblo, ideología e influencia moderna del Estado. ¿Ok? Las 5 y las 6 son por separado, no es que van a ser una sola. Yo diré, bueno, grupo 4, la Expo 5, grupo 6, la Expo 6, o grupo 7, la Expo 6. La hacen por separado y la suben por separado. Tanto las 5 como las 6 la suben por separado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí. Vamos a arrancar. Secretario, algún grupo voluntario para que arranque con las exposiciones. Ah, por cierto, les aplacé los tiempos de entrega de las tareas y deberes. Ya, no debí, pero bueno, ya es la segunda vez que se las adelantan. Ya les había ayudado para el 30 de abril y aún así hubo personas que no cumplieron. Entonces me tocó aplazarles unos cuantos días más hasta el 6 de mayo. El 6 de mayo es mañana. Así que tienen todo el día de hoy hasta las 9 de la mañana para, por favor, ponerse al día con las tareas. Yo ya he estado calificando otros cursos, pero como ustedes he tenido que esperarme porque todavía les he aplazado las tareas. Entonces, por favor, mañana terminar hasta mañana, a las 9 de la mañana, con el plazo para subir las tareas de la unidad 1 y obviamente la unidad 2 que arrancan el 6, el 10, el 15, creo que de mayo para entregar. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Bien, vamos con el tema de hoy, que es la clase, la unidad 1 todavía, que tiene que ver con la generación de derechos humanos, aunque ya vimos algo de la generación de derechos humanos en la clase pasada, entre el individuo y sociedad política. A ver, grupo voluntario, secretario. Espera, díganme un número, del 1 al 7. 3. 3 más 2, el 5. ¿Quién es el grupo 5? Díganme quién es el grupo 5. Voy, profe. Mm, Grupo 5 es Lucas, Ronquillo, Pincay, García, John, Morán, Jordi, Unda, Vaque. Bien, están presentes los niños del grupo 5, por favor, para que pongan. La clase pasada sí hablé de los derechos, de la derecha. No creo que ya puse la diapositiva. ¿Me confirma, secretario? ¿O fue en el otro curso? No recuerdo. Fue en este o en el otro curso que yo puse diapositiva de derechos humanos, de la generación de derechos. ¿Me confirma si fue aquí? Sí, profe. Entonces ya vimos este tema, pues ya toca el otro tema. Pues. ¿Por qué me dice que toca Sí. este? Claro, ya vimos esto. Ya toca el tema de... No me recuerdo el tema, perdón. Lo estoy poniendo para la próxima semana este tema y usted me hace confundir. ¿Sí? A ver, como tengo tantos cursos. A ver, ya está el tema de la clase 4. Toca la clase 5.
La clase 5 es origen, significado de la democracia moderna. ¿Ya? A ver, entonces, el grupo 5 para que ponga. ¿Qué pasó? ¿Está el grupo 5 o no? Sí, profe, ya estamos viendo quién va a compartir pantalla. Profe, yo voy a compartir. La comparta.
Ya, profe, ahora sí. Derechos y origen de evolución histórica. Está conformado por el grupo número 5. Bien, ¿cuál es el origen del derecho? El derecho como conjunto de normas que regulan la conducta humana han sido muy fundamental para el desarrollo de todas las sociedades. Entender sus orígenes nos han ayudado a comprender mejor cómo las leyes han evolucionado, cómo influyen en nuestra vida cotidiana. En este artículo exploraremos las raíces históricas del derecho, destacando sus primeras manifestaciones. ¿Cuáles son los orígenes del derecho? Al menos en la antigüedad. En las primeras civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, India, China, no existía el concepto moderno de derechos, pero habían ciertas normas que regulaban la convivencia. Un ejemplo temprano es el Código de Hammurabi, una de las primeras recopilaciones de leyes escritas que establecían castigos y deberes para los ciudadanos, aunque de forma desigual. También está en la Grecia y Roma. Grecia introdujo sobre la democracia y la ciudadanía en Atenas. Solo los hombres eran libres de participar, pero fue un inicio importante. En Roma, en cambio, se desarrolló el derecho romano, base del sistema jurídico actual, que se distinguían entre personas libres, esclavos, aunque ya reconocían ciertos derechos básicos. También hubo en la Edad Media, que durante esa etapa la religión solo era la Iglesia Católica, tuvo una gran influencia, pero no existía reconocimiento universal de derechos. Pero en 1215, la Carta Magna de Inglaterra limitó al poder del rey y reconoció algunos derechos para los nobles, como el derecho a un juicio justo. Surgen las primeras ideas de justicias y limitaciones del poder absoluto. Ya en la Edad Moderna, en la época, nacen las bases del pensamiento moderno sobre los derechos, de ciertos filósofos como el de John Locke, que propusieron que todas las personas nacen con derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. Ya en la Revolución Francesa se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento clave que reconoce la libertad, igualdad y fraternidad como principios universales. Edad contemporánea. Después de las guerras mundiales, el mundo se reorganiza y se da el reconocimiento global de los derechos humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que fue aprobada por la ONU luego de la Segunda Guerra Mundial. Se reconoce 30 derechos fundamentales aplicables a todas las personas, sin distinción de raza, sexo, religión, nacionalidad, etc. Es el documento más importante en la historia moderna sobre los derechos humanos. Evolución actual de los derechos humanos. Con el tiempo se han ampliado los derechos para incluir nuevos grupos y necesidades. Derechos de las mujeres, como igualdad de género, derecho al voto, a la educación y a no sufrir violencia. Derechos de niños, que es protección, educación, salud y participación. Derechos de la diversidad, que es reconocimiento de los derechos de personas con discapacidad, comunidad LGBT y pueblos indígenas y etcétera. Derechos digitales. En la actualidad se discuten derechos como la privacidad en Internet, acceso a la información y la seguridad digital. La conclusión. Los derechos han evolucionado desde las normas primitivas hasta convertirse en grandes universales, reconocidas ilegalmente y moralmente. Esta evolución demuestra el avance de la humanidad hacia la sociedad más justas, aunque todavía existen desafíos para que se respeten plenamente en todo el mundo. Y bueno, así pasa en esta época, ¿no? Aún no se respetan todos los derechos humanos porque aún existe trabajo infantil, esclavitud, etcétera, etcétera. Pero si nosotros poco a poco y paso a paso damos oportunidades al crecimiento y estudiamos más y nos empapamos más de esto, pues vamos a poder ayudar a las demás personas. Y bueno, ese era nuestro tema. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, grupo 5. Muchas gracias a ustedes. Antes de entrar a otro grupo, vamos a compartirles unas diapositivas y después un video que tengo sobre. A ver, déjame haberlo separado antes. Ah, es muy importante, las armas tienen que ser, ¿no? Bien, vamos a comenzar con el video que aquí lo tengo. Les va. La democracia es un sistema político que se originó durante el mundo antiguo. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha ido transformando para adaptarse a los cambios que han ocurrido dentro de la sociedad humana. En este video repasaremos el origen de la democracia y los cambios que ha experimentado desde sus orígenes hasta nuestro tiempo. Como les adelantaba, la democracia se originó durante la antigüedad, en la ciudad-estado de Atenas, aproximadamente en el siglo VI a.C. De hecho, fueron los griegos quienes crearon la palabra democracia, la cual significa poder del pueblo. Esta democracia se caracterizó por ser un sistema de gobierno en el que los ciudadanos participan directamente en las decisiones políticas de la ciudad. Sin embargo, tenía limitaciones muy importantes, como por ejemplo el hecho de que esos ciudadanos que podían participar en las decisiones de gobierno debían poseer poder económico, no podían ser de clases bajas, ni mucho menos esclavos. A pesar de ello, este sistema político es considerado al día de hoy como una democracia directa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una democracia en la que el pueblo no elige representantes para que voten en su nombre, sino que participa personalmente en las funciones de gobierno. Hacia el año 322 a.C., la democracia ateniense llegaría a su final, luego de la expansión de Macedonia. Sin embargo, esta influenció en gran medida a otra de las formas de gobiernos más importantes de la historia antigua, el de la República Romana. Algunos de los elementos que adoptaron los romanos de la democracia griega fueron el hecho de que la elaboración de leyes eran responsabilidad del Senado, mientras que las otras funciones del gobierno eran llevadas a cabo por las magistraturas, los cuestores, los pretores y los cónsules. Todos estos funcionarios debían ser elegidos por los ciudadanos con derecho, y aunque en un principio este derecho era únicamente para los patricios, con el paso del tiempo también los plebeyos llegaron a ejercerlo. Finalmente, las instituciones romanas terminan por corromperse. Con ello, llega el final de la República y aparece el Gran Imperio Romano. La forma de gobierno más común durante la época medieval fueron las monarquías hereditarias. Por eso,
tendrán que transcurrir varios siglos para que aparezca una forma de gobierno democrática, esta vez completamente distinta a la democracia antigua. Esto ocurre a partir del siglo XVIII y va a estar influenciado por el movimiento de la Ilustración, el liberalismo y los cambios económicos que experimenta el mundo con el crecimiento del comercio y de la industria. Es así como se comienza a cuestionar los sistemas monárquicos y a defender una forma de gobierno en el que se limiten los poderes del Estado y se vele por las libertades individuales del ciudadano, como por ejemplo su derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la propiedad y al derecho que poseen todos los miembros de una comunidad de hacer política sin importar cuál sea su etnia, su religión, su posición económica o su tendencia ideológica. Uno de los procesos históricos más importantes para la democracia fue la independencia de los Estados Unidos, declarada en el año 1776. Esta significó un verdadero triunfo para la democracia. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque sería la primera vez que una colonia consigue independizarse. Además, sería la primera vez que el poder político es sometido al consentimiento de los ciudadanos y la primera vez en que las libertades individuales son plasmadas en una constitución escrita. Por todo esto, es en este proceso donde se crean las bases de la democracia moderna, unas bases que con el transcurso de los años se harán cada vez más amplias y progresivamente irán incorporando a grupos de personas que al principio eran excluidos de la política por su sexo o por su origen étnico. Por otra parte, todos los hechos y cambios ocurridos a lo largo del siglo XX serán muy importantes para que la sociedad termine por ampliar el significado de la democracia. Por ejemplo, luego de vivir las consecuencias de los sistemas políticos totalitarios y la crisis económica mundial del año 1929, muchos sectores de la sociedad comienzan a ver la democracia como un sistema que debe garantizar los derechos del individuo, la división de los poderes públicos, pero que además debe preocuparse por el bienestar económico de los ciudadanos. Otro ejemplo lo podemos encontrar a finales del siglo XX, con la crisis de las instituciones modernas y el desarrollo de la revolución informática, es decir, la aparición de nuevas formas de comunicación como el Internet. Todo esto sirve para que algunos sectores políticos comiencen a proponer la idea de una democracia más directa, en la que los ciudadanos participen activamente y no solo en el momento en el que se celebran las elecciones. Esto último continúa siendo solo una idea, pues aún al día de hoy se sigue debatiendo sobre cuál es el rumbo que debe tomar la democracia, sus instituciones y si realmente es posible hacer realidad la democracia directa en el mundo contemporáneo. En todo caso, déjanos saber cuál es tu opinión acerca de la democracia abajo en los comentarios. Bien, vamos a hablar un poco de democracia. Dice, es la forma de organización social política presentada en el platonismo, aristotelismo, que atribuye a la titularidad del poder conjunto de la ciudadanía. Bueno, está hablando de Aristóteles y Platón, grandes pensadores de la época de la Grecia antigua. Por eso al principio, cuando trabajamos la materia, tienen que haberse preguntado a ustedes, pero profesor, ¿por qué hablamos de Grecia, Roma? Eso se sucedió hace 2000 años, 3000 años. O sea, ¿por qué? Bueno, porque muchos de esos principios y conceptos todavía duran hasta la actualidad. Puede decir que ahí es el origen de la democracia, tal vez no como la conocemos ahora, pero fue el origen de la democracia. La democracia ha evolucionado.
La democracia es un tipo de organización del Estado en cuyas decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante las herramientas de protección directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Si usted está en casa, es padre de familia, tienen que tomar la decisión de cambiarse de casa o cambiarse de trabajo o de ciudad, es una decisión que usted puede ser democrático, juntar a los miembros de la familia, a los 3 hijos, papá y mamá, y tomar la decisión de cambiarse o no de ciudad. Si no quiere ser democrático, simplemente usted toma la decisión o lo consulta con la mamá, no conocido, así sean mayores de edad o así sean menores de edad. Entonces, democracia es la parte de la organización del Estado, que de hecho democráticamente se elige la estructura del Estado, se eligen las funciones del Estado. Ya vamos a ver las funciones del Estado que tenemos 5, ¿no? Una de las cuales ya elegimos la semana, bueno, hace 3 semanas ya elegimos para que ejerza la presidencia de la República durante los próximos años. Pero la democracia es eso, elecciones no necesariamente, es un conjunto de elementos en donde están las elecciones. Las elecciones son parte fundamental de la democracia, sí. Porque si yo quiero irme de viaje con ustedes, por ejemplo, de fin de curso, yo les aviso y hago que ustedes decidan en función de la mayoría a qué lugar vamos. Vamos a la playa, vamos a Cuenca, vamos a donde sea, a Galápagos. Es una decisión tomada en consenso de forma democrática. ¿Cuándo no es democrática? Cuando no se consulta al pueblo o cuando no se toman las decisiones en consenso. Ah, profe, pues si el presidente toma una decisión, bueno, nosotros tenemos una, y ya vamos a ver más adelante, el tipo de democracia, una democracia participativa y representativa. En el caso de la representativa, elegimos nuestros representantes. No todos podemos decidir de todo. El presidente quiere ese viaje a pasear, pero es una decisión que la toma él, como presidente de la República. No nos tiene que consultar. Muy posiblemente si consultaba, le decíamos que no se vaya, porque hay muchos problemas en el país, como para que el presidente no esté en él. Sin embargo, es muy costoso esa consulta. Todo lo que son consultas populares, plebiscitos, referéndum, cuestan dinero. Las mismas elecciones como tal, las que hicimos en segunda vuelta y las que hicimos en primera, tienen un costo alrededor de 60 millones cada uno. 60 millones son 60 escuelas del milenio. Por lo menos 2 millones cada escuela, 30 millones, pero en 30 escuelas. Y se gastó en hacer una consulta. Cuando hicimos la consulta popular del año pasado, que fue por las puras, ¿se acuerdan de esa consulta? Ay, que con esa consulta ya vamos a tener seguridad, ya se va a acabar, ya vamos a poder extraditar a los delincuentes. Mira, no la pregunta de extradición. Ha pasado casi un año y nada. La verdad es que no tenemos memoria. No tenemos memoria. Ya nos olvidamos. Y esa consulta no sirvió para nada. No sirvió para nada. ¿No? Debe ser pura pantalla nomás, esa consulta popular. Pantalla, sí puede ser pura pantalla. Por eso les estoy diciendo que no necesariamente toda consulta es adecuada, porque por algo elegimos. Y volviendo al asunto de la representatividad, para no achacar solamente al presidente, también elegimos representantes en la Asamblea. Queramos o no, son nuestros representantes los que ganaron la Asamblea. Aquí le damos mayoría o aquí no, es decisión del pueblo. Lo que no elegimos son los jueces se supone que es por concurso, por mérito, lo demás. El Consejo de Participación también lo elegimos nosotros. El CNE no lo elegimos. Yo creería que deberíamos elegir el CNE, pero bueno, en todo caso el CNE no lo elegimos nosotros, en el Consejo Nacional Electoral. Y para encontrar de la democracia, se dice que la democracia también es el poder del pueblo. El pueblo toma las decisiones y tiene el poder para esa decisión.
Perdón, que tuve una llamada. Bien, entonces seguimos con la democracia. ¿Vivimos una democracia? Esa es una buena pregunta. ¿Vivimos la democracia? Todos somos libres, podemos hablar, opinar todo lo que queramos. Vivimos una democracia mediática, porque se habla de lo que dicen los medios. No sé si ustedes lo fijan. Cada semana hay un tema que todo el mundo habla en redes sociales y en televisión. La semana que ganó la presidencia, se habló de que quería hacer un atentado. Que fue a Estados Unidos con Trump por una foto, no le pasó nada. Después está pasando por Europa y por Medio Oriente, y no le ha pasado nada. Pero supuestamente iba a haber un atentado magnicidio. Y toda esa semana se habló de eso. Y no se habló de supuesto fraude, no se habló de los problemas de Esmeralda, no se habló de los problemas que tenemos con la delincuencia, no se habló de la falta de trabajo, de la falta. Siempre se habla de otra cosa. No se habla del problema económico, de la inflación, de los costos de los víveres, de la falta de empleo. Se habla del magnicidio. Luego se habló la semana pasada del viaje a Trump y que estuvo en primera fila con Trump, aunque eso fuera un logro. Primera fila con Trump, pero primera fila por orden alfabético toca Ecuador por Estados Unidos, con un país de Ecuador. Obviamente les toca seguido. España, ¿no? Estaba en Estados Unidos, España y Ecuador. Pero se dijo que hay que gran cosa, que ya un gran logro estar en la primera fila con Trump. Y se habla de eso y no se habla de los problemas del país. Ahora, en esta semana el tema es la tosferina y la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, tengo entendido, solamente es por el picado de un mosquito, por lo tanto no hay por qué usar tapabocas. Y se dice que hay que usar tapabocas para prevenir complementariamente la fiebre amarilla y la tosferina. Pero nos están mintiendo. La tosferina, yo no quiero pecar de falta de conocimiento, pero creo que todos nos vacunamos de pequeños, está dentro de las vacunas básicas de niños. Claro, igual hay que cuidar. Y no sé si alguien sepa, no sé ya lo de la palabra, pero más afecta a niños, a la tercera edad y a los que tienen problemas de inmunidad. Pero algunas de las personas no, pero ya todo el mundo anda comprando mascarillas. Ya mismo van a ver que empezaron a comprar papel higiénico como en el 2020, cuando antes de la pandemia, todo el mundo empezó a hacer filas y filas en el supermercado a comprar papel higiénico. No sé por qué justamente eso. Pero en todo caso la gente se asusta y se pone a hablar solamente de eso. Y seguimos esta semana hablando de eso y no hablando de que no hay salud, no hay educación, de que no se les paga la legalizadora, que no hay medicina en hospitales, de que no hay trabajo, de que los víveres han subido de precio. No se habla de los cosas, de lo importante. Se habla de lo que dicen los medios. Y se habla del tema que plantea, no sé quién plantea esos temas, pero imagino que el gobierno. Y se habla de eso y no se habla de los problemas que tenemos. Entonces, cada semana, cada mes hay un tema planteado en la parte de las redes, que el pueblo se ponga a hablar de eso. No nos pongamos a pelear entre correcto y entre correcto. Pero no se hable de lo más importante que es el hecho de la crisis que vive el país. Alguien alzó la mano, diga. Sí, como usted en ese momento decía, sobre respecto a este brotes de fiebre amarilla y la tosferina. Compañeros doctores, ¿cómo se llama? Decían que, bueno, amigos inclusive, que eso es algo viral que está en el ambiente y eso más ataca a las personas que no han sido vacunadas. Y creo que este es un país donde muchas de las personas nunca recurren a vacunación, nunca recurren inclusive desde la infancia. Desde la infancia no recurren a la vacunación. Entonces, por ese motivo, entonces, no, la gente no toma conciencia en ese aspecto. Y es la concentración sistema de hoy en día, pues que las personas se ahogan. Y eso es otro. Las personas se asustan que porque se ahogan, porque más bien eso es
una crisis respiratoria que le da a las personas y muchas personas se asustan por ese aspecto. Y no es así, o sea, eso de la falta de respiración es porque estás teniendo una crisis asmática. Muchas personas se asustan y inclusive hasta el pánico le produce inclusive más ahogo, cuando de la persona La debería estar ansiedad. un poquito más tranquila en ese aspecto. Y eso no, eso es lo que también, inclusive en la personal, a mí me da coraje porque no explican. Los doctores, ni un doctor hasta en la actualidad ha explicado o ha dado un diagnóstico mediante cadena nacional referente a esto que se está suscitando. Ninguno. Y esto es solamente a nivel nacional, porque de ahí otros países no se está suscitando este tipo de episodios sobre referente a la fiebre amarilla o la pandemia. ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo en el sistema de la meteorología. Ah, ya pensé que trabajaba en el Ministerio de Salud. Que no veo que está con... No, no, tengo también amigos que trabajan en el Ministerio de Salud y trabajan en el Gilbert, vecinos que inclusive son hasta especialistas en este tipo se puede decir, de pandemias Claro, o en virus que se suscitan. Como todo que eso, caso, como le dije, todo caso, le comprendo lo que dice. Concuerdo con muchas de esas cosas, porque nosotros ya vivimos una pandemia y tenemos esa memoria. Mire cómo es el país, ¿no? O sea, por otras cosas no tiene memoria, pero con esto pues la gente ya entró en pánico, ya están con las mascarillas, ya las mascarillas de Fidelica se agotaron, porque ayer yo estuve allá, no a comprar mascarillas, estuve a comprar una medicina para mi piel. Y llegó una persona, después llegó otra pidiendo mascarillas. Y yo tengo una mascarilla, gracias a Dios, yo creo una docena, porque como voy al tratamiento de mi tío de sorda, pues en un hospital se presenta con mascarilla, porque las tengo ahí. Y veo que me han sobrado de la pandemia, creo que tengo una caja o dos cajitas, ya voy a revisar bien porque el otro día la encontré, que me han sobrado. Pero no es que estoy ya desesperado yendo a comprar mascarillas. En todo caso, si se necesitan, se las pone. Ella estaba en el Supermax, y estaba bebiendo para el domingo, pero nadie tenía mascarilla. Pero ahora ya están, bueno, y comprendo que la parte de colegio y escuela, más que nada en escuela, porque los niños son los más eh, vulnerables a esta enfermedad, se les obliga o se les pida que vayan con mascarilla, pero en la universidad no estoy tan seguro. En todo caso, bueno, también porque estamos en presencial de bastantes alumnos, pero a nivel de aeropuertos, de aviones, de buses, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer lo mismo que en la pandemia, que todo el mundo tenga que andar con mascarilla. Y la pregunta del millón, porque hace un rato, ¿quiénes estamos vacunados, quiénes no estamos vacunados? Hay que volvernos a vacunar. Falta información. Pero parte de esta falta de información puede ser una ineficiencia del Estado, en este caso de la parte de salud, para no comunicar bien la información. O puede ser breve, para que la gente esté hablando cualquier cosa y esté desesperada, y como les decía, hablando son cortinas de humo, ¿no? Hablando de esto y no hablando de los problemas del país. Entonces, es increíble, ¿no? Ya se viene otra cortina de humo, que es la del Congreso, la Asamblea, para elegir la presidenta de la Asamblea, ¿ya? Y entonces, y se viene la posición del presidente. Entonces, hay varias cuestiones y vamos a estar hablando de eso y no vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, ya han pasado 3 semanas, Eric Prince, el norteamericano que vino supuestamente como la solución de la seguridad, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué no sigue trabajando? ¿Por qué vino solamente a hacer campaña política contra una candidata de por otra? Es despilfarro pagado con el dinero del pueblo. ¿Por qué no se habla de eso? No se fija que nos ponen temas para que hablemos, nos distraigamos hablando de otras cosas, no hablando de lo importante. ¿Para qué vino ese señor? Que supuestamente era de salvación y vino e hizo un show, atraparon a 16 personas que ya han de haber salido libres. Atraparon a 16 personas que ya está la solución, ahí está. Después hablar de la base de Manta, que es una base nueva. Siempre nos dan soluciones futuras, y no soluciones reales. Porque
supuestamente con el plan Félix íbamos a hacer todo lo que iba a estar. Y sigue, el problema no se soluciona. El que vino, pues no solucionó nada. Después con dinero introducido no solucionó nada. La base de manda no va a solucionar nada. Porque es un problema de Estado, no es un problema de inversión pública en seguridad. No es más que un problema de organización de un presidente que se organiza bien. Pero bueno, volviendo al tema de la democracia, volviendo al tema de la democracia, para cerrar el tema ya como concepto de democracia, ¿no? La democracia se dice que es el poder del pueblo. Es verdad que el poder del pueblo, cada vez que hay una elección, llega a él, al pueblo, no necesariamente. El pueblo elige a su representante, y muchas veces es traicionado por estos representantes. Así vivimos tradiciones, oye, para no hablar de las más recientes, de la Nahuatl, que poco más nos valorizó por una medida desesperada porque no pudo con el gobierno, no pudo con el Estado. El país estaba en una crisis, estaba en la peor crisis que menciona nuestra historia, en un gobierno de derecha. Eso no se habla mucho, se habla siempre, se ataca a la izquierda, pero no se habla del pasado de Ecuador, que estuvimos a punto de colapsar, viendo a la hiperinflación por el gobierno de derecha del gobierno Nahuatl, de los banqueros, el gobierno llamado los banqueros. Y se manipula a la población y esta no es una democracia en donde esté en poder del pueblo, porque el gobierno Nahuatl no representó al pueblo, representó a los banqueros. Entonces, ese es el problema de nuestra democracia, ¿no? Que hablamos que democracia es el poder del pueblo, pero en la práctica, al elegir nuestros representantes, no son del pueblo. Y los que es peor, no están conectados con las necesidades del pueblo. Seguimos. El origen de la democracia se origina, o sea, se sabe, se prevé, que fue en la época de la Roma antigua y de la Griega antigua, aunque yo he visto opiniones históricas que también en el Egipto antiguo, ¿no? Ya existía algo. El problema de este tipo de democracia porque eran totalitaristas en el caso de los faraones, ¿no? Donde solo se hacía lo que decía el faraón. No es como la democracia actual nosotros, que la consideramos pues que da la apertura hacia otras opiniones, otras tendencias. Pero también lo mismo pasó con los emperadores romanos. Los emperadores romanos también tomaban la decisión indistintamente lo que diga su asamblea o diga sus fieles seguidores. Eso no es novedad en lo que nosotros llamamos democracia. Estamos acostumbrados a que la definición de democracia en la actualidad sea de que todos podamos opinar, de que todos tengamos la oportunidad de elegir o ser elegidos, de que todos podamos tener la oportunidad de tomar decisiones en cuanto a las vías o las rutas que va a tomar el Estado como tal. Se supone que si elegimos unos representantes de una asamblea, por ejemplo, los asambleístas, se supone que ellos van a legislar en función de los intereses del Estado. Por cierto, algo que también ahorita que me acuerdo, que también se habla mucho, es que la asamblea no lo deja gobernar el presidente. La asamblea, ustedes van a ver en la unidad que viene, es uno de los poderes del Estado. La asamblea tiene la función de fiscalizar todo el gobierno como tal, todo el Estado, y tiene la función de legislar, crear, aprobar, derogar leyes. Nada más. La asamblea no tiene que ejecutar presupuestos. Eso es el ejecutivo, el presidente. Si falta medicina en los hospitales, no es de por la asamblea, es por un deber de la presidencia, no es deber de la asamblea. Si hay problema de seguridad, no es problema de la asamblea, es problema de la presidencia. Entonces, el término democracia proviene del griego antiguo eurocracia, europatía se llama, y fue acuñado en Atenas en el siglo V
antes de Cristo, a partir de los vocablos, sí podemos, que se puede traducir pueblo, y gracia, que significa poder, el poder del pueblo, ¿no? Como dominio o fuerza o poder del pueblo. Ahí que en democracia se dice que es el poder del pueblo como definición. El tipo de examen, yo les pregunto cuál es la definición de democracia, ustedes pueden poner es definición etimológica, por supuesto, ¿ah? No la definición preguntar. La definición etimológica, que significó la palabra es democracia o kratos, que significa poder del pueblo. ¿Ok? No voy a profesor, me tengo que retirar a la universidad, gracias, bueno. Regale mascarilla, dice. No, porque creo que son dos cajitas y hay que esperar qué es lo que ocurre con... después de un par de semanas se pasará ese tema y sacarán otro tema para mantenernos ocupados en eso de ahí, ¿no? Después viene la selección, viene Barcelona, y ese es el tema importante. Entonces seguiremos sin hablar de los problemas que tiene realmente el país, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones no se hablaba del problema que tiene el país. Se hablaba de los correísmos, se hablaba de los chats de las drogas, se hablaba de la desvalorización, se hablaba de Eric Prince y la solución para, ¿verdad? De todas esas cosas, pero no se hablaba de los problemas que tiene el Ecuador. La democracia aparece por primera vez en muchas civilizaciones antiguas que organizan sus instituciones sobre la base de sistemas comunitarios, igualitarios, democracia tribal. De hecho, el tema asamblea viene de la época de Grecia, cuando se reunían en una asamblea en barrio, en ciudad, unas ciudades pequeñas, se podían reunir todos y tomar decisiones. Por ejemplo, ahora poco, por ejemplo, fue una situación solemne, pero estamos por tener la asamblea de socios de Barcelona. Ahí se toman decisiones. Por ejemplo, en la pasada asamblea se tomó la decisión de aprobar el presupuesto de Barcelona, aprobar el informe económico de la administración anterior, la Alfaro Moreno. Y nosotros decidimos que no se apruebe. Estábamos de acuerdo con ese información, e inclusive porque Alfaro Moreno no fue, o algún representante de él no fue a presentar ese informe. ¿Cuántos estábamos en los socios? Somos como 6.000 socios, tuvimos todo alrededor de 100 socios. Pero basta y sobra para tomar las decisiones porque somos los socios los que decidimos por Barcelona. Que elegimos un representante, en este caso, ganó la presidencia Antonio Álvarez, y él es el que tiene que tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque para eso es el libro. Y eso es algo que me faltó comunicarle sobre lo que analizamos hace un rato, de la democracia representativa. En la democracia representativa usted elige su representante. Por ejemplo, en el colegio, cuando usted tenía un problema como es adolescente, lo llamaban a su representante. ¿Quién es su representante? Su papá o su mamá. O su abuelita, si es que su padre ha migrado y solo está con su abuelito o su abuelito, su representante es su abuelito o su abuelito. Así es en el colegio, en la escuela. El representante. Así no acá elegimos un representante. Presidente de la República, el presidente de la República para que nos represente. En el caso actual fue Noboa y esta señora Verónica Cabal, que no tenían por qué destituirlo, porque la elegimos a él. En el caso ahora, a partir del 24 de mayo, va a ser la presidenta, la vicepresidenta Pinto y el presidente otra vez Noboa. Son los representantes del gobierno. También tenemos representantes a la asamblea, que son los asambleístas, elegidos por todos nosotros, son nuestros representantes. ¿Qué van a hacer? Van a tomar decisiones por nosotros. Para eso es un representante. Es como el alcalde, es nuestro representante a nivel de la ciudad. Los concejales son nuestros representantes a nivel de la ciudad y van a tomar decisiones para la ciudad. ¿Por qué? Porque no podemos consultar a todos los 4 millones de guayaquileños. No podemos consultar a todos los 18 millones de ecuatorianos. No podemos andar gastando cada vez y cuando dinero en una consulta para preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo con algo. Por eso ahora que quieren crear una nueva constitución, hay que hacer tres elecciones. Primero, si queremos la nueva constitución. Segundo, para elegir los asambleístas constituyentes. Y tercero, para una vez que se elabore la constitución, aprobarla si nos gusta o no nos gusta. Entonces, es una gastadera de plata por las puras, porque muchas de las reformas se pueden hacer vía asamblea. Pero se está hablando de eso y se va a seguir hablando de eso porque ese es un tema que quieren que nos pongamos a hablar de eso. Ahora el gobierno
lanza algo antidemocrático. Yo creo que también es como una cuestión de hubo para que la gente se ponga a pelear sobre eso y no pelear sobre la cosa. Que dice que van a hacer solo dos elecciones, la que se aprueba que se ve, que se haga la constituyente, la constitución, y la que la aprueba la nueva constitución, que no va a haber elección de asambleístas constituyentes, porque eso podemos elegir a dedo de las cámaras de comercio, de los políticos. Ellos mismos quieren elegir a los asambleístas constituyentes, imagínate. Es totalmente antidemocrático. No es que el presidente ganó con el 55% y eso le da la facultad para que pueda elegir los asambleístas constituyentes. Mentira. Son dos funciones distintas del Estado y en el caso de la Asamblea Constituyente debe ser elegida por nosotros que queremos nuestros representantes. Si usted quiere que, por ejemplo, Víctor Mendoza, nuestro alumno, sea representante de la Asamblea, lo elegimos y votamos por él. Si usted quiere que Samuel Pamiño sea representante de la Asamblea, votan por mí. Si quiere que Andrés Gavilán, el Cris Rojillo, cualquiera de ustedes sea asambleísta constituyente, se puede lanzar. Yo recuerdo que en 2008, cuando se hizo la Asamblea Constituyente para elegir la Montecristi, mi tío que para de cáncer, se lanzó a asambleísta. Obviamente por todo el aparataje político, no alcanzó los votos y no quedó. Pero él se lanzó, cualquiera puede lanzar. ¿Para qué? Para que cualquier persona pueda estar presente en la constitución de la nueva constitución, de la elaboración, perdón, para no redundar, de la elaboración de la nueva constitución. ¿Por qué tenemos que elegir a los padres de la nueva constitución? ¿Por qué tiene que elegir el presidente o el gobierno? ¿Por qué no lo elegimos nosotros que somos el pueblo? Así pueden ir periodistas. Imagínense que el gobierno diga que Carlos Vera es un buen representante y Carlos Vera pueda ir a elaborar una constitución. ¿Se imaginan Carlos Vera lograr una constitución? ¿A favor de quién está Carlos Vera haciendo? Del gobierno y del grupo de poder, de la élite. No está a favor de los trabajadores. ¿Y quién dice que Carlos Vera, si Carlos Vera se lanza y es elegido, pues bien, ganó. Pero no que lo ponga el presidente, o lo ponga la asamblea, así que la asamblea quiere también elegir. Entonces, yo creo que debe haber una elección, como fue en el 2008, de asambleístas constituyentes, para que ahí se pueda hacer una nueva constitución. Yo creo que igual esto va a seguir siendo un tema de hablar y hablar, tema polémico, que inclusive va a tapar un poco los problemas que tenemos a diario en el país, porque deberíamos estar hablando de los problemas y no de la nueva constitución. Y esperemos que se haga democráticamente con elecciones. En América del siglo XVIII se formó la Liga Democrática Constitucional de Waterloo, integrada por naciones Seneca, pues que son más o menos del Medio Oriente, donde conservaban principios de limitación, división del poder, así como la igualdad democrática entre hombres y mujeres. Miren que va ligado un poco con los derechos humanos, ¿no? La división del poder, igualdad entre hombres y mujeres. Pero que las mujeres no votaron hasta 1970, si no me equivoco. La democracia ha sido considerada por varios pensadores como el antecedente más directo de la democracia moderna. La democracia moderna tiene algunas limitaciones de comparación con el modelo antiguo, ya que para mayor parte de los ciudadanos se reduce a votar. Y eso es verdad. Muchos de nosotros pensamos que democracia solamente es votar. Y no es solamente votar. El hecho de votar se limita a una única ocasión cada cierto tiempo de año. Los votantes solo pueden elegir sus representantes en los ámbitos legislativo y ejecutivo, o con la ocasional excepción de algún referente. Y estos son representantes y no votantes de quienes tienen el poder de decidir asuntos del Estado. Sin embargo, en su época, para las sociedades euroasiáticas, no se había alcanzado nunca una proporción tan grande de gente invirtiendo en el gobierno, de modo que esta ampliación de personas participando en el poder político era visualizada como una democracia. Entonces, solo elegimos y votamos para elegir un presidente, asambleístas, alcaldes, nuestros representantes. Y votamos de vez en cuando para algún referéndum o alguna consulta popular. Pero decisiones como tal las toman los profesionales que elegimos. Por eso es importante quién elegimos. Por eso es importante quién elegimos. Porque al que elegimos es el que va a tener que tomar la decisión. ¿Quién toma decisiones si hacen escuela o no hacen escuela? El presidente.
Y tenemos ya 8 años que no hay una escuela nueva, no hay un hospital nuevo. ¿Quién es el que decide si le paga o no le paga la realizadora? El que compra las medicinas en los hospitales o no. El presidente. Entonces tenemos que elegir bien un representante para que cumpla con las expectativas que tiene el pueblo. Yo no lo mando al presidente a que vaya a pasear, a que vaya a hacer TikTok. Lo mando a que vaya a trabajar, así como el alcalde. No lo mando a estar peleando con el presidente, no lo mando a estar haciendo cosas de Barcelona, porque es enviado y elegido para representar a la ciudad y nosotros tomar las decisiones por nosotros. Vamos. Por ejemplo, el alcalde no nos va a consultar ya para salir un poco del presidente, de manera que me esté cargando el presidente. Vamos con el alcalde. El alcalde no nos va a preguntar, ¿quieren que haga esta calle? ¿Quieren que haga este puente? ¿Quieren que contrate esta empresa para que construya ahorita que están haciendo el nuevo terminal terrestre, vía la costa, por ahí está, por la perimetral? El alcalde nos consultó. No. Cuando estaba Cintia Viteri, cuando estaba Pérez Cordero, cuando estaba Nebo, ellos nos consultaron. No. ¿Por qué? Porque es una elección nuestra que le hemos dado a ellos la facultad que elijan por nosotros, de que sean nuestros representantes. Eso se llama democracia participativa, representativa, ¿no? Y ellos tendrán que tomar la mejor decisión. Si no lo hacen bien, pues lo presionaremos con el voto para la reelección, pues para la no reelección. Pero ellos son nuestros representantes, los concejales son la prefecta provincial, es nuestra representante. Y así para cada ciudad, para cada provincia. Ellos tomarán decisiones de acuerdo a lo que ellos consideren necesario. Por eso es importante cuando nosotros cuando damos el voto. Aquí tenemos los tipos de procesos democráticos. Ya que estaba hablando yo justamente de la democracia representativa. Democracia representativa, democracia participativa, democracia directa y democracia líquida. Las más comunes es la democracia representativa, participativa y directa. La líquida, pues no es muy común, habla de que se van eligiendo entre varios, descartando varios candidatos hasta llegar a una sola solución. Pero la democracia directa, por ejemplo, es cuando yo les digo, bueno, alcen la mano los que están de acuerdo que nos quedemos 10 minutos más en clase. Yo hacen la mano 20 de 50. No ganó, no hay mayoría, no nos quedamos 10 minutos más en clase. Pues, esta es democracia directa. Vamos a elegir presidente de curso, va a haber voten, candidatos, ¿quiénes quieren ser candidatos al presidente de curso? Democracia directa. Pero esa democracia directa es mucho más fácil cuando hay pocas personas. O si hay ya miles de millones de personas, se hace una consulta. Las consultas populares o los referéndums son democracia directa. Yo voy a consultar aquí en el pueblo. Por lo tanto, ahí es democracia directa. Pero eso tiene su costo porque son muchos millones de personas. En el caso del curso, ustedes son 20, 30, 50. Y podemos elegir de una forma directa. No necesitan elegir el representante. Eligen nomás el curso. Y en este caso, el presidente de curso es un representante ante las autoridades, ante las personas estudiantes, etc. La participativa, que es la oportunidad que tenemos todos de participar en la democracia, usted puede ser candidato, salvo ciertas restricciones, por supuesto. Por ejemplo, la edad. Alguien de menos de 5 años o de 20 años no puede ser, siendo mayor de edad, no puede ser alcalde, no puede ser concejal, o no puede ser asambleísta. De hecho, para presidente, el límite de edad, no hay límite de edad, pero sí hay base. Nadie menos de 35 años puede ser candidato a presidente. Y por último, representativa de la democracia, está hablando de lo que ya les he dicho desde hace algún rato, que tiene que ver con lo que elegimos para representarnos. En el caso de Estados Unidos, ellos eligieron a Trump. Y Trump, por encima de Kamala Harris, Trump es el representante y él es el que toma las decisiones. Él le consultó, por ejemplo, esto de los aranceles a los países del mundo. No le consultó a nadie. Tal vez, obviamente, a sus asesores, a sus más allegados. Pero no le consultó al pueblo. O él hizo una consulta popular para ver si están de acuerdo estadounidenses, ponemos aranceles a China.
No, en tomó la decisión. Pero los votantes, los ciudadanos de Estados Unidos lo eligieron para que él haga eso, para que él decida por ellos. Los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes elegidos mediante el voto, en elecciones libres y periódicas. A través de nuestros representantes, pues, eh, ejercemos el poder político. Por eso es que cuando gana un asambleísta o un político, alcalde, presidente, eh, un concejal, siempre nos dicen que el poder es del pueblo, que él se debe a comandante, pero no siempre votan por lo que les conviene al pueblo. Pero bueno, eso es otro tema. Democracia directa y semidirecta, ¿no? El pueblo se expresa directamente en circunstancias particulares, básicamente a través de 4 mecanismos. Referéndum, el pueblo elige por sí o por no sobre una propuesta. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea de 2008, de la Constitución de 2008, ¿no? Se hizo un referéndum para si la gente estaba de acuerdo con esa Constitución o no estaba de acuerdo. Y ganó los que estábamos de acuerdo también. Que dejan que no, que la Constitución no lo deja gobernar, que las leyes favorecen a los delincuentes. Mentira. Lo que favorece es la corrupción de los jueces que aplican mal la ley. Pero la ley está ahí, con esa misma constitución que fue en 2008, Correa gobernó hasta el 2017, fuimos el segundo país más seguro de América. No hubo problemas de delincuencia. Que Correa pactó con los mafias. No puede haber pacto con las mafias cuando la misma DEA premió al ministro Serrano, el ministro de gobierno de Correa. Yo no sé en qué país, si tanto se dice que se pactó con las mafias, debimos haber sido el país que más exportaba droga. No fuimos el más país que más exportaba droga. Y no fuimos el país más inseguro. Ahora somos el país más inseguro de América. Ahora los delincuentes pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, en ese referéndum, nosotros elegimos una constitución que hasta ahora está vigente, que solo podría ser cambiada, se puede ser reformada desde la Asamblea, o una nueva constitución de parte de con una Asamblea Constitucional. Plebiscito. El pueblo concede o no concede aprobación final a una norma, constitución o ley tratada. También es una consulta. Iniciativas populares. Por este mecanismo, un grupo de ciudadanos puede proponer la sanción o anulación de una ley y también de un tribunal. Ahora, por ejemplo, tengo entendido que, no, o sea, ese es abajo, la expresión popular. Expresión popular o revocación del mandato por recae. Mediante los ciudadanos pueden inscribir a un representante electo. Por ejemplo, quieren reconocer al alcalde de Quito. Tienen que ir a la revocatoria del mandato. Bueno, si hay suficientes motivos, pruebas, se llama a una consulta y en este caso sería local, no a nivel de país, porque ahí, no hay aquí, ¿qué tenemos que ver con Quito? Más que en una provincia, en una ciudad hermana, ¿no? Pero de ahí, el que tiene que votar es el quiteño. Por lo tanto, harán la consulta en Quito si es que le revocan o no el cargo. Tengo entendido, ahorita, que hace una cosa, ojalá que no lo hagan, pero también hay algo de política, ¿no? Y de humo, para que la gente se ponga a hablar de eso y no se ponga a hablar de los problemas económicos. Vamos a que ellos hablen y se pongan a pelear correcta, anticorrecta sobre la revocatoria al local de vida. Tienen que siempre andan sacando cosas para que nosotros estemos pensando en eso y no estemos pensando en los problemas que tiene el país. Ahí están las 4 formas de democracia directa o semidirecta. ¿Ok? Referéndum, plebiscito, iniciativa popular y definición popular, o lo que se llama revocatoria del mandato. En la democracia directa hablamos de una democracia en el estado puro, tal como vivieron sus pobladores atenienses, se practica en Suiza. Las decisiones se toman con el pueblo soberano, en una asamblea. No existen representantes del pueblo, sino todo caso delegados que se hacen por la voz del pueblo, que únicamente emiten mandato asambleario. Se trata de un tipo de democracia preferido por los demócratas de la antigua Grecia, sino también por muchos pensadores modernos como Rousseau.
La democracia líquida dice una democracia en que cada ciudadano tiene la posibilidad de votar directamente en todas las decisiones de la nación, del Estado. Uy, me pasé. Listo, entonces hemos terminado lo que es el tema de democracia, el concepto de democracia. Creo que nos faltó, déjame ver qué nos faltó. Podría ser para la próxima clase. Eh, campo virtual. Gracias. No se está hablando de los ya, dos ya estamos, ¿no? Entonces, hoy día terminamos, hoy es la democracia, democracia moderna, proceso democrático, y la próxima semana toca evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional, forma de comprensión de democracia, participación ciudadana y control social. Ojo, aquí tiene que ver el deber que les mandé, desde el año 78 hasta la actualidad, qué presidentes que han hecho, que no han hecho, en la época democrática, del 78 hasta la actualidad, ¿no? Ahí nos vamos a analizar un poco todo ahí, en esta semana 6, clase 6. Ese es para el día 12. Para el día 19 tenemos la semana 7, clase 7, tipo de democracia en el mundo y diferencias entre democracia social y democracia política. ¿Ok? Listo, hemos terminado la clase 5. ¿Alguna pregunta? Dígame, el doctor. Sí, yo tengo una pregunta. Para la exposición del grupo número 6, el tema sería pues, sobre la antigua Grecia y la antigua Roma, ¿verdad? Pues, ¿qué? ¿Me puede repetir la pregunta? Que no la escuché bien. Ya, este grupo número 6. Estamos ahorita, escuché el grupo número 5. El grupo número 6 nos toca lo que es que yo me encuentro en ese grupo, lo que es la antigua Grecia y la antigua Roma. A ver, el tema de antiguo regreso y Roma es de la unidad 1 y es de la clase 1. ¿Qué tiene que ver con la clase 6? No, lo que pasa es que quería saber la exposición para el grupo número 6, que nos toca poner. Las funciones son en función de la clase, no es por orden de grupo. No es que el grupo 1 expone a la clase 1, el grupo 2 la clase 2, no. Todos exponen la clase, la Expo 1 clase 2. Todos exponen la Expo 2 clase 3. Todos exponen la clase 3 clase 4. Todos exponen la clase 4 clase 5. Todos exponen todos. ¿Sí me explico? Y lo suben en el muro. ¿No? Déjenme Ah, ok. compartir la aula virtual para que vean. De pronto hay esa duda. O sea, las exposiciones que realizamos, las subimos en el Moodle y si supera el límite, el tiempo, por ejemplo, yo he hecho exposiciones, ya las tengo grabadas, pero a ver, pesan como 2 megas, por más que le he tratado de comprimir, pesa bastante y no me permite mucho cargar. No sé si por medio de Canva, mandarle el URL para que lo puedan subir, para poderlo subir. Pues sí, vale, sale muy pesado, no creo. Sí, que a veces hay temas que sí son bien extensos y obviamente necesitan un poquito de explicación. Bueno, me he excedido, pues, no sé, pues, porque no he hecho el límite de tiempo, no he visto. A ver, yo les aplacé hasta mañana, creo que les aplacé, hasta el 8. Déjenme revisar. Y eso yo por ser me tomé el atrevimiento de escribirle a su personal. Lo que pasa es que yo no tenía lacto, entonces recién la semana pasada, jueves, más o menos me llegó la lacto que compré. Y me tocó editar la mayoría de los videos pues, para subirlo inclusive con las diapositivas que hice, por los cada tema que se estaba realizando. A ver, déjenme primero entrar a ¿cómo terminamos? Campo, campo virtual. Ya, ¿qué materia de votar?
A ver, cuéntame. ¿Qué tarea no subió? Yo no he subido, la verdad que casi todas las tareas porque no he tenido cómo realizarlas, pero ya las tengo hechas. A ver, yo aquí le aplacé al 6 de mayo, la tienen hasta mañana, a las 9 de la Sí, mañana. yo las voy a subir y ahora Pero mire, apenas me desocupo. aquí tiene usted, por ejemplo, esto uno clase 2 que permite haber subido el tema de la clase 2 que es el tema que está aquí arriba, pero el de sentido. Usted me vuelve a preguntar si ese sentido, eso ya pasó. Eso tenía que haber subido ya, pero yo le aplacé hasta el 6 de mayo, todavía no entiendo. El siguiente tema, que es el tema de derechos humanos, origen y evolución, eso es por 2 clase 3, eso hay que subirlo aquí. Y el siguiente tema, que es la semana 4, Relación de Derechos Humanos, Derecho de Relación entre Individuos, eso es clase 4, y eso va en Expo 3, clase 4, aquí, que es hasta el martes 6 también. Aquí va el resumen de la feria, y termina ya la unidad 1. Y pasamos a la unidad 2, que es la clase de hoy. Y la clase, ya le doy que en la palabra un ratito. La clase 2, esto de aquí, origen, significado de democracia moderna, proceso político, terminamos hoy día. Hay que subirlo ¿dónde? Acá, en Expo 4, clase 5. Hasta mañana. Aquí sí hay que hacerle un incremento de plazo porque recién se dio hoy día la clase. Así que vamos a ponerlo hasta el día. ¿Cuándo cae el día de mayo? Estamos hoy día 5, 5, 5, 12, hasta el 12 de mayo. Una semana. Hasta el 12 de mayo. Hasta el 12, la clase hoy sigue hasta el 12 de mayo. Y ya listo. Hasta el 12 de mayo tienen para subir la clase, la expo que tocaba hoy día. Esto país, correcto. ¿Ya? Y Perfecto. la expo 4 clase 5 y la expo 5 clase 6, que sería el siguiente tema de acá, eso es la próxima semana. Eso está hasta el 14 de mayo. Bueno, ahí les cambio la próxima semana la fecha. Listo. Ya, ¿cuál es la pregunta de la otra persona que Kevin? Cuéntame. Profesor, sobre el resumen de la feria de la semana pasada, no he visto que haya para subirlo y no sé dónde hay que ponerlo. Debe mostrar, lo que debe mostrar. Déjenme regresar aquí. Déjenme compartir. Profe, yo no puedo asistir por lo que yo laboro en la mañana. No Eh, he podido asistir. No sé qué, si es de subirlo y darle nota, porque la verdad es que yo no puedo en la mañana, trabajo. Vale nota y lo que tienen que hacer. Claro, sí, estoy en alguna situación. O asistir en el trabajo, ponga ahí un certificado o ponga ahí que trabaja en no sé qué. Y aparte de lo que hacen sus compañeros, haga un resumen. Porque lo importante es que sepan. Podemos hacer eso. Miren, aquí está, para los que no lo dicen que no, aquí en la unidad 1 del Moodle, donde dice semana 3 por aquí está, no, en la 4. Semana Sí 4, está ahí, sí está ahí sobre las exposiciones sobre la facultad. Sí está. historia con Sí, O sale, ¿verdad? sea, esa de ahí sí, pero yo digo la de la semana pasada, la que fue hace unos días. Esa Ah, ahí ya la subí. no, no le he puesto la asignación. En estos días la, Ah, vale. además, déjenme de una vez aquí utilizarla. Ya, ahí la voy a poner ahí, ¿ya? Déjenme editarla porque recién la estoy creando. Ya, aquí la voy a poner, ya se la pongo para que la puedan subir hasta pasado mañana. ¿Listo? ¿Algo más? Por mi parte nomás, profe. Gracias. Listo, ¿alguien más? ¿Nadie más? Bueno, listo, niños, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, pasen bien. Nos Próximo. vemos más tarde, ingeniero. Ah, sí, Nos vemos más tarde en el lenguaje.